Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Bendecidos sean cada uno de ustedes. Me gozo poder estar una vez más con ustedes para traerles el mensaje de Dios a través de su palabra, que es de gran fortaleza espiritual para nosotros. Quisiera compartir una historia muy hermosa que se encuentra aquí en las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y dice de la siguiente manera: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía a esa cordera como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bendito el nombre del Señor. Hoy quisiera llamar a la reflexión a cada una de nuestras vidas, para que entendamos que a veces nos comportamos de una forma totalmente necia. A veces creemos ser algo importante o ser alguien que tiene la capacidad de juzgar, que tiene la capacidad de establecer un criterio, y muchas veces nos vamos en contra de otras personas y no nos damos cuenta que no tenemos la capacidad ni la fuerza moral muchas veces para eso. Existen muchas personas, amados hermanos, que viven una vida de fantasía, una vida de apariencia, pero que en sí no son lo que dicen ser. De hecho, juzgar al ser humano es muy difícil, porque uno no puede ver más allá del físico. Como dice la Biblia, tú miras lo que está delante de tus ojos, pero yo miro el corazón, dice el Señor. Y por lo tanto, para el hombre se le hace complicado poder juzgar a otro hombre, porque no conoce el interior de esa persona. Acá hay un caso que a mí particularmente me ha llamado mucho la atención y me ha hecho considerar varias cosas. En primer lugar, encontramos a un hombre que no era cualquier hombre. Era un hombre escogido por Dios. Un hombre escogido por Dios no es cualquier hombre. Cualquier hombre puede ser alguien en la tierra, pero escogido por Dios no es cualquiera. Y cuando hablo de escogido por Dios, no me estoy refiriendo a aquello que Dios ha escogido para salvación, sino para aquello que Dios ha escogido con un propósito específico, con un propósito definido. Y David había sido escogido por Dios con un propósito bien definido de parte de Dios. David no era cualquier persona.
Y los logros que había obtenido David habían sido por la mano de Dios en él. Toda la fuerza, toda la capacidad, la estrategia, la inteligencia, la sabiduría militar y todo ese corazón que tenía David era porque la gracia de Dios estaba sobre él. Porque David no mató al gigante Goliat por su fuerza o su habilidad. No. Esa piedra que lanzó David definitivamente fue dirigida por Dios. Él lanzó la piedra, pero quien llevó la piedra a clavarse en medio entre los dos ojos de Goliat fue Dios quien lo hizo. No fue David. Es como cuando David era muchacho y se le apareció un león que quería llevarse las ovejas y David se enfrentó al león y lo mató, y no lo mató con su fuerza porque él era un muchacho, pero ya Dios estaba con él. Igual mató al oso porque ya Dios estaba con él. Y todos los grandes logros que la Biblia nos refiere de este hombre llamado David era porque Dios estaba con él. David no podía jactarse de nada. Toda persona escogida por Dios no se puede jactar de nada. No puede decir porque yo hice, porque yo lo logré, porque si no hubiera sido por mí, porque yo tengo esta capacidad. No, no tienes nada, ni tú ni yo tenemos nada. Como dijo Cristo, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. O sea, haciendo lo que debíamos hacer, se nos considera siervos inútiles. Imagínate. Así que nadie puede jactarse y pensar de que es un grande, espectacular o especial. Por muy buen predicador que sea, por muchos milagros que hayan, porque a veces aparecen los títulos, ¿no? Gran evangelista, gran misionero, gran pastor, gran maestro, milagros por aquí, señales por allá. Pero todas esas cosas las hace Dios, no las hace el hombre. El hombre simplemente es un instrumento y nada más. No tiene mayor alcance. Es la grandeza de Dios. Es el poder de Dios. Así que David no era cualquier hombre. Era un escogido y un ungido por Dios. No solamente era un hombre capaz en la vida militar, porque él fue militar, él fue un hombre guerrero, él peleó, derramó mucha sangre. Tanto así que no pudo construirle el templo a Dios, porque Dios le dijo: David, tú no me puedes construir templo porque tú has derramado mucha sangre. En tus manos hay mucha sangre. No me puedes construir algo tan sagrado como el templo en aquella época. Tú no me puedes construir. Tu hijo Salomón me construirá el templo, pero tú no. David se apenó mucho, porque él deseaba construirle una casa a Dios, pero no pudo, porque era guerrero, era militar, peleó muchas batallas, derramó mucha sangre, pero era el escogido, era el ungido, era el hombre que Dios había levantado para que fuera rey en Israel. Y un rey, una de las cosas que tenía que tener como base en su vida era saber juzgar. Él tenía que aprender a juzgar los casos que se le presentaban dentro del pueblo. Habían casos difíciles, habían situaciones complicadas, y el rey atendía a las más complicadas. Y él tenía que definir lo que se hacía con un hombre o con una mujer en un juicio. Así que los casos más difíciles se los traían a David. Él aprendió a tomar juicio. Era un hombre inteligente y, como ya dije, tenía la gracia, la sabiduría de Dios. Dios lo respaldaba. Dios le daba discernimiento, le daba a él la capacidad. Pero aún así, David no se dio cuenta de algunas cosas que ocurrían en su vida. Tal vez se daba cuenta, pero no le daba el valor y la dimensión correcta
Tal vez pensó que las cosas estaban normal. A veces en nuestras vidas, amados hermanos y amigos, pensamos que las cosas están bien. Pensamos que todo está normal. Pero hay cosas que nosotros hacemos que muchas veces no están bien y que no es normal a los ojos de Dios. Y estas cosas, a veces nosotros nos acostumbramos a ellas, y estoy diciendo nosotros porque quiero involucrar a todos, a ustedes, a todos ustedes y a mí, como seres humanos, como hombres, en el caso de las feminas, como mujeres, ¿no? De las féminas, perdón. A ellas, como los hombres, tienen que estar involucrados, porque como seres humanos podemos, no digo que lo hacemos, pero podemos hacer cosas de las cuales nos acostumbramos y no son buenas, y lo vemos como algo normal, como que no pasa nada. David hizo muchas cosas en su vida de las cuales se lamentó y de las cuales Dios juzgó también. Muchas cosas eran buenas y acertadas. David era un hombre muy aclamado, muy reconocido. Era un buen rey y era un buen hombre. Pero su naturaleza humana a veces le jugaba una mala pasada. Tenía debilidades, tenía flaquezas, era tentado, tenía problemas y a veces hacía cosas que tal vez entendía que estaban mal, pero no les había dado la dimensión que correspondía. Hubo un caso en la vida de él que fue uno de los casos más tristes y más terribles que pudo él haber cometido. A él le gustó a una mujer que desde su terraza él la vio bañándose. Era una mujer hermosa, pero era una mujer casada. Tenía a su esposo, y su esposo, llamado Urías Eteo, era un hombre muy leal, muy fiel a Dios y a su rey, a David. Y Urías estaba en la reserva de los soldados. Él pertenecía a la reserva. Él no estaba en el campo de batalla. En ese tiempo estaban en guerra y había todo un ejército que estaba en el frente de batalla. Pero Urías Eteo no estaba allí. Urías estaba en la reserva. En caso de que faltaran soldados, lo llamaban. Así que él estaba en la reserva. Cuando David vio a esta mujer, se apasionó con ella. No puedo decir que se enamoró, porque nadie se enamora, hermano, así a primera vista, aunque dicen que hay algunos que se enamoran a primera vista, ¿no? Yo creo que fue un ciego el que dijo eso. Pero es muy difícil que una persona se enamore a primera vista. Te puede impactar, te puede gustar, como le pasó a David. Pero enamorarse, estamos hablando de amar. Y el amor es un proceso. A David le apasionó esta mujer. Él la codició, la deseó, era una mujer muy bella, lo atrajo tremendamente, porque tal vez esa mujer reunía ciertas condiciones que le agradaban a David, porque hay en el campo humano, hay hombres que tienen cierta inclinación a cierto tipo de mujeres, ¿no? Poner un ejemplo, hay quienes les atrae una mujer de color oscuro, una negrita. A otros les atrae las rubias, a otros les atrae las blancas, a otros les atrae las flaquitas, a otros les atrae las gorditas, a otros les atrae las chatas.
y a otros les atrae las altas. Son gustos, son inclinaciones que tiene la persona. Y pasa al revés también. En el caso de las mujeres, hay mujeres que ven a un hombre, no todos los hombres que ellas ven les gusta, como no todas las mujeres que un hombre ve les gusta. Pero hay ciertos hombres con ciertas condiciones que a ellas les atrae, les impacta, les gusta. Así es. Para gusto se hicieron los colores, dice, ¿no? Entonces, hay quienes les gustan, pues, macetones, otros les gustan flaquitos, otros les gustan que sean alegres, chistosos, otros les gustan que sean serios. Es decir, hay mujeres de todo tipo. A algunas mujeres les gusta que las dominen y otras mujeres les gusta dominar, que el hombre se deje dominar. Entonces, hay ciertas inclinaciones y aspectos en la naturaleza del hombre y de la mujer que les atrae ciertas condiciones de la otra persona. Cuando David vio a esta mujer, le atrajo, le impactó. Recordemos algo, David tenía muchas mujeres. En ese tiempo la ley no lo prohibía. La ley de Dios nunca lo prohibió, mientras fueran solteras. Si las mujeres que tenía el rey eran solteras, él podía tenerlas. Porque la fornicación no era un pecado de muerte. La fornicación nunca fue un pecado de muerte. No morían apedreados. El adulterio sí. El adulterio es un pecado hasta el día de hoy de muerte. De hecho que la fornicación nos trae muerte espiritual también. Pero en el tiempo de la ley no tenía la pena capital. Es un pecado, pero no tenía la pena capital. Ahora la fornicación, el adulterio, la borrachera, todo está condenado. Entonces, el hombre podía tener varias mujeres, si las podía mantener, no había problema en esa época, estoy hablando de esa época, no de ahora. Y podía casarse incluso con ellas. Y no había problema, no había adulterio. Dice, pero si era casado y si se volvía a casar, o sea, no entiendo. Es que en ese tiempo la ley era distinta. No es como ahora, ¿no? Ahora cometes bigamia. Te casas 2 veces. Bigamia, está penado por la ley humana. En ese tiempo, no. ¿Por qué? Porque la mujer no valía mucho en esas épocas. Increíble. Y por esa razón, los hombres podían tener 2, 3, vivir con 4 o 5 mujeres. Y no había problema, siempre y cuando fueran solteras. Por eso usted ve que los patriarcas, Abraham, Isaac, tenían hijos con las criadas. Abraham tuvo hijos con las criadas. Igual que Jacob. Tuvo hijos con Lea, con Raquel y con otras más. Con todas las criadas que tenía tuvo hijos. Entonces, Dios permitía, no había problema. Sin embargo, una mujer no podía tener 2 y 3 maridos. Estaba prohibido por la ley. ¿Qué le parece? Injusto, ¿no? El hombre sí podía tener un montón y la mujer no podía tener varios maridos. No podía. Porque el hombre sí tenía peso social, la mujer no. Y así se consideraba. Y así era. Porque de alguna parte aparece el machismo, ¿verdad? El machismo no lo inventó el Perú, ni lo inventó Paraguay, ni lo inventó México. El machismo viene de esas épocas. Porque el hombre predominaba, el hombre era el que dominaba. Si ponían en un careo, en un juicio, a un hombre con una mujer, la palabra del hombre prevalecía sobre la mujer. Aunque la mujer estuviera diciendo la verdad y el hombre la mentira, la palabra del hombre prevalecía. Si el hombre decía esto es blanco, blanco era. Y si la mujer decía que no, no le hacían caso. Le daban al hombre. Ahora ha cambiado la cosa, ¿verdad? Ahora es a la mujer a la que creen, al hombre no.
En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos primero está el niño. O sea, si hay que garantizar a alguien es al niño. Primero, está en primer lugar en todo. Hay que proteger al niño en Estados Unidos. Segundo, está la mujer. Tercero, está la mascota, el perro, el gato, el loro, el mono. Y cuarto está el hombre. Al último lo digo. O sea que el sistema americano, el hombre está al último. Antes del hombre está la mascota. Pero antes no. En el tiempo de la Biblia, en el tiempo de la ley, de los reyes, que la Biblia declara, el hombre estaba en primer lugar. El hombre. Eso era inevitable, hermano. Y de ahí el hijo varón, el primogénito, era el que le seguía. Y después la mujer. Así era. Eran las costumbres de esa época. Y por lo tanto, las mujeres no podían tener varios maridos. El hombre sí podía tener varias mujeres. Y no era pecado. No era pecado. Algunos dirán cómo me hubiera gustado haber nacido en esa época, ¿no? 4 o 5 mujeres. Te acostaba con la criada y no había problema. Ahora intenta nada más para que vean. Entonces, David se apasiona con esta mujer. Le gusta esta mujer. La manda a llamar, averigua de ella, le dicen que es casada, pero él no puede con sus impulsos. Y una noche la trae al palacio. Sus guardias más cercanos conocían las cosas. La trajeron y se acostó con ella. No se sabe cuántas veces se acostó con ella, cuántos días. Pero en esa sucesión de hechos, la mujer salió embarazada. Y al salir embarazada, ella se preocupó porque su marido, Urías Eteo, no vivía en la casa con ella. Él estaba en el cuartel, en la reserva, pero ahí estaba. Y estaban por meses, porque las batallas duraban meses. Y entonces él estaba en la reserva y él no estaba en su casa. Entonces, si ella salía embarazada y Urías se supone que está en el cuartel, está en la reserva, pues se entiende que esta mujer ha adulterado. Y que por lo tanto tenía que morir apedreada. Por eso es que ella se preocupa y dice, van a descubrir que estoy embarazada y me van a matar. Pero el rey dice, yo soy el rey. Pero aún siendo el rey, él no podía ir contra la ley de Jehová. Así que David se preocupa y arma una estrategia y dice, tráiganme a Urías Eteo, al marido de esta mujer. Tráiganlo. Y lo traen. Él lo sienta a la mesa, le comienza a preguntar sobre las cosas de la guerra y no sé cuánto. Y comienza a darle vino y a emborracharlo hasta que lo emborracha totalmente. Y una vez borracho le dice, ahora sí, ve a tu casa a dormir. Ya todo estaba preparado. Cuando el hombre llegara a su casa borracho, la mujer se iba a abalanzar sobre él y luego iba a aparecer que ese niño que ella tenía, que era de David, era el niño de él, ¿no? Pero el hombre, en vez de ir a su casa, se fue al cuartel. Borracho. No fue a su casa. Le avisaron a David que el hombre no había ido a su casa. ¿Cómo les gusta el chisme a ustedes, no? Le avisaron a David que el hombre no había ido a su casa y lo volvió a traer de nuevo al palacio, lo volvió a emborrachar, le exigió que se fuera a su casa con su mujer. El hombre nuevamente, en vez de irse a su casa, se quedó a dormir afuera con los soldados. Y no pudo realizarse la estrategia y el plan que tenía David, que ya era de por sí un plan satánico, ¿no? Ya era un plan ya perverso. Cuando David vio que la cosa estaba complicada, pues David dijo, este hombre no se va a acostar con su mujer. Y ella
va a comenzar a crecerle la barriga. Se van a dar cuenta que está embarazada y antes que se den cuenta, mejor es liquidar a este hombre. Mato a este hombre, tomo a su mujer por esposa y como ya el hombre está muerto y enterrado, pues ya ese embarazo va a salir que es mío, pero ya yo la tomé legalmente porque el marido murió. Ese fue el pensamiento de David. Entonces llama al general, le escribe al general y mandan a Urías Eteo al frente de batalla y le dice, oye, ponme a este hombre en el frente de batalla y cuando la batalla recie, déjenlo solo. Retírense y déjenlo solo. Y hermano, quedarse solo ante un batallón enemigo, eso era muerte fija. Y así fue. Lo mandaron al campo de batalla y Urías comenzó a pelear con los soldados y de repente los soldados se retiraron y lo dejaron solo y vinieron los enemigos y plan, y lo atravesaron con sus espadas y murió Urías. Y David toma a la mujer, pasan unas semanas y toma a la mujer por esposa y ya la barriga empieza a crecer, pero ya todos sabían que era de David legalmente, que ya la había tomado. Y durante ese tiempo, amado hermano, donde supuestamente todo está normal ya todo se normalizó, pasó la crisis, el miedo de que se iba a descubrir esto y lo otro, aunque ya todo parecía normal, las cosas no estaban normales. Hay cosas que tú haces que definitivamente solo Dios lo sabe y no son normales. Y lo que me llama la atención es que estando en esa condición donde ya pasó toda esa crisis de temor y ahora lo que hay es una vivencia tranquila y feliz, la mujer está por dar a luz, él está contento, va a tener un hijo de la mujer que ha llegado a amar, que le gustó desde el primer día, él está feliz. Cuando de repente aparece el profeta Natán, y el profeta Natán le dice, Rey David, traigo un caso para que juzgues. ¿Un caso para juzgar? Sí, mi rey. ¿Cómo no, profeta? Así que el rey se va a su trono de su palacio y se sienta porque desde ahí juzgaba, toma su cetro y dice, muy bien, dime cuál es el caso, cuál es el problema. Y es ahí donde Natán le relata esta historia. Esta historia tan tremenda, ¿no? Donde se lo voy a resumir diciendo de que había un hombre rico y había un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, y el pobre tenía solamente una corderita, le dice el profeta. Le comienza a relatar. David está asumiendo que esto no es una parábola, que esto es un hecho, un caso que ha ocurrido y que David tenía que juzgar. Así que le dice, este hombre pobre tenía una corderita que la había criado como una hija. Sus hijos todos se habían encariñado con este animalito. Y bueno, era la alegría de la casa. De repente llega un hombre de camino y toca la puerta de la casa del rico y el rico lo hace pasar, pero en vez de matar una de sus ovejas para darle de comer a este caminante, ¿qué hace? Descubre que no está el pobre en su casa y él se mete y agarra la corderita, se la roba y la mata y hace un guisado y se lo da al caminante. ¿Qué crees tú que se debe hacer con este hombre?, le dice el profeta. Y acá es donde viene lo interesante, ¿no? Acá es donde viene lo interesante. David se enardece. Miren cómo es el hombre, ¿eh? David se enardece, se indigna. Este hombre es reo de muerte, dice. Fueron sus primeras palabras. Este hombre que ha hecho eso es reo de muerte. Debe pagar 4 tantos por la cordera. Y comienza a establecer el juicio.
Amados hermanos, qué fácil es para nosotros juzgar casos ajenos. A veces tenemos cosas peores. Hemos hecho cosas peores, pero juzgamos por cosas menores o iguales o mayores a los demás con una vehemencia, con una fuerza moral, con una justicia tan santa, que no nos damos cuenta que nosotros estamos peores. Eso es la parte complicada que mucha gente no ve. El juzgamiento hacia hechos de otras personas, con qué facilidad nosotros podemos, hermano, criticar. Qué fácil es para nosotros juzgar los casos de fulano. Pero mira que la hija de fulana que salió embarazada, ay Dios mío, si yo sabía que era una mosquita muerta, que era esto, que era lo otro. Y su hija está peor. Su nieta está peor. Su sobrina está peor. Su prima, su hermana, están peores. Son prostitutas. Pero ellos no lo ven. Ellos ven a la hija de fulana. Ellos ven a la vecina. Ven a la hermana de la iglesia, al hermano de la iglesia, a los hijos del pastor. Ven a otras personas de su centro de trabajo y los juzgan y los critican y los condenan, como lo hizo David. Es reo de muerte, dijo David, con una seguridad y con una justicia que cualquiera del pueblo que escuchara a David sentado en su trono diciendo es reo de muerte y tiene que pagar 4 tantos y esto y lo otro, cualquiera que lo escuchara diría, qué tremendo rey tenemos, qué rey tan bárbaro, ¿eh? Qué justo, qué tal discernimiento de justicia, qué tal capacidad para juzgar. Pero ¿sabe? Natán lo está mirando fijamente. Natán sabe de quién está hablando. Natán no está hablando de otra persona, está hablando de él. La parábola que le presenta a Natán, esta historia que le presenta a Natán, no se refiere a otra persona, se refiere a David. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, y a veces la palabra de Dios es condenatoria, es tajante, nosotros agarramos la palabra de Dios y se la tiramos a otro, se la desviamos. Sí, pues, porque hay gente así, hay gente mala, así, bien dice el Señor, por eso esto, que no sé cuánto. Pero esa palabra no es para otros, esa palabra es para ti. Dios te la está declarando a ti. Pero nosotros nos revestimos de esa justicia aparente, de esa santidad, y golpeamos el púlpito y dicen, no, porque la santidad, porque nosotros no vamos a permitir el pecado, porque nosotros esto y lo... Mentiroso. Tu vida está marcada por el pecado. Y eso lo sabe Dios. Pero tú muestras una faceta de ser un gran hombre, una gran mujer de Dios, que tienes conocimiento de las Escrituras, que tienes conocimiento de las revelaciones. Soy una profeta, dices, la profeta de Dios, el profeta de Dios. Usted no ha visto en muchas iglesias gente que se han proclamado, que se proclaman profetas. Yo soy el profeta, yo soy el apóstol tal, yo soy el maestro, yo soy el pastor, yo soy el evangelista. Y se ponen títulos y más títulos. Y declaran, porque esto acá, porque la santidad, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor y que no sé cuánto, y bla, 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 bla,
Usted los escucha y dice, qué bárbaro, qué bárbaro. Qué santo es este hombre. Este es más que el arcángel Miguel. David juzgó con una aparente justicia. Y lo más tremendo es que se indigna, se enardece por lo que ha hecho ese hombre. Pero no se enardeció cuando él lo hizo. Cuando él le quitó la única corderita a Urías Eteo. Cuando lo mandó matar para quedarse con ella. Y murió bajo la espada de los enemigos de Dios. Él no se enardeció por eso. Más bien dijo, gloria a Dios. Por fin murió. Ahora sí. Todo se arregló. ¿Todo se arregló? No. Hay un Dios que todo lo ve. Hay un Dios que todo lo observa. Que conoce tu corazón, el mío. Conoce tus hechos, tus pensamientos. Él lo sabe todo y a Él nadie lo puede engañar. Nadie. Por eso, bien dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres quitarle la paja al ojo del ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Esta enseñanza, amados hermanos y amigos, tiene como objetivo guardar silencio. No te lances a juzgar a la gente así con esa vehemencia de santo. Ten temor de Dios. Porque muchas veces tú estás peor que esas personas. Y quieres dártela de justiciero, de justiciera. Y comienzas a criticar, no, porque los hermanos de la iglesia, que cómo es posible que el pastor permita esto y permita lo otro, y que cómo es posible que esa hermana salió con una blusa casi sin mangas, y que no sé cuánto, y con una falda así, que esto, y que te fijas en tonterías. De repente no tenía que ponerse. Pero tú estás en cosas peores. Y te la vienes a dar de santo. No. Ten cuidado en los juicios que haces, porque tú puedes estar peor. ¿Recuerdan aquella mujer que el pueblo, los fariseos y toda esa gente la venía de los cabellos arrastrándola por la calle para apedrearla? Y le dijeron, Señor, hemos hallado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La ley dice que tiene que morir apedreada. ¿Tú pues qué dices? ¿Qué digo yo? El que esté libre de pecado, lance contra ella la primera piedra. El que esté libre de pecado, lance la piedra contra ella. Láncela. Mátenla. Mátenla. Si tú estás libre de pecado, mátala. Tírale la piedra en la cabeza. Yo te pregunto algo. Si ese caso se repitiera hoy y tú estuvieras entre la multitud, ponte a pensar y analiza con razonamiento justo. ¿Tú podrías lanzar la piedra? ¿Tendrías esa capacidad de tirar la piedra, la primera piedra? ¿Podrías hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que es muy difícil tirar la piedra. Las palabras del Señor fueron muy ungidas y directas a la conciencia y al corazón de los hombres. El que esté libre de vosotros de pecado, el que esté libre de pecado entre vosotros, lance contra ella la primera piedra. Nadie se atrevió a hacerlo. Y mira que eran fariseos, ¿eh? Que esos fariseos eran pero inmaculados. No pudieron lanzar la piedra. Eran fariseos y no pudieron. Tú no le llegas ni a los talones a los fariseos. Mucho menos vas a poder tirar la piedra. ¿Por qué hablas de los pecados de otros
¿Por qué juzgas a los demás con tanta vehemencia, como si tú fueras muy justo, como si tú fueras muy santo, la cuarta persona de la divinidad? No, ten temor. El que crea, estar firme. Miren, no dice el que esté firme, dice el que crea, estar firme. Mire bien y no caiga. El que crea que está firme, en su opinión, mira bien, no vayas a caer. No te metas a hablar y a juzgar y a condenar. Cada persona dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada persona tendrá que rendirle a Dios de su vida. ¿Quién eres tú para que juzgues a otro? Dice la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados. No condenéis para que no seáis condenados. Porque con la misma vara que midas, serás medido. David estaba tan acostumbrado a celebrar los juicios que ante el profeta quiso demostrar que era un hombre muy sabio y justo para juzgar y no sabía que estaban hablando de él. Cuando Natán lo queda mirando después que él da su veredicto, dice el verso 7, y qué lindo este número, ¿no? Justo en el verso 7, que es el número de Dios. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, y ahí comienza a sacarle. Yo te saqué de detrás de las ovejas, tú no eras nada. Cuando yo te escogí, yo te levanté, yo te puse en alto, yo te di esto, te di lo otro. Y sin embargo mandaste matar a Urías para quedarte con su mujer. Y ahora ese hombre ha muerto con la espada de los enemigos, por lo cual la espada de Jehová no se apartará de tu casa. Y el hijo que va a nacer morirá. David, de toda esta situación, hizo algo bueno. Cayó de rodillas, pidiendo misericordia y suplicando perdón. Cosa que muy pocas personas hacen. Pero él cayó de rodillas suplicando misericordia y perdón. Y el Salmo 51, si usted lo lee y léalo en su casa, el Salmo 51 es el arrepentimiento de David en este episodio. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Se arrepiente. Y Natán le dice, Jehová ha perdonado tu pecado, pero el hijo que va a nacer morirá. No vivirá. Pero miren la grandeza de Dios, hermano. Quiero que lo analice porque con esto acabo, con esto termino. Me gustaría seguir hablando, ¿sabe? Porque siento una unción especial. Pero quiero acabar con esto. Es tan grande la nobleza y el amor de Dios y la grandeza de Dios, que cuando Dios ve sinceridad en el arrepentimiento, cuando Dios ve al hombre que se humilla, la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Es verdad que Dios no permite que nazca vivo ese niño nació muerto. Pero sin embargo, por el arrepentimiento de David, por la humillación tan profunda que tuvo este hombre delante de Dios, Dios le concedió otro hijo con esa misma mujer y le puso por nombre Salomón. Y fue el hijo que construyó el templo de Jehová. Cuán grande es Dios, cuán maravilloso es Dios. Cómo Dios recompensa el arrepentimiento y la sinceridad. Cuando hay un sincero arrepentimiento en tu vida, Dios tiene misericordia. No importa lo que hayas hecho. Mire que lo que hizo David fue grave, hermano. Pero no importa. Cuando hay un sincero arrepentimiento, Dios perdona y olvida. Y te bendice. Como bendijo a David con Salomón.
Dios te bendice. Déjame orar por ti. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas vidas que en este momento han escuchado tu palabra y que reflexionan y se dan cuenta de que no son tan justos delante de ti, que no son tan santos como aparentemente dicen serlo, que hay cosas guardadas, que hay cosas ocultas, que hay cosas que tú las ves diariamente, que tú puedes leer en su mente. Señor, ten misericordia. Aquellos que reflexionan y piden perdón y se arrepienten, ten misericordia y perdona, Señor. Limpia cada corazón, limpia cada vida, santifícalos con tu presencia. Y si están enfermos, sánalos, Señor. En tu gran amor, sánalos, tócalos, quita, Señor, ese mal de sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi estimado y querido hermano y amigo. Dios mediante, mañana, 8 de la noche, como siempre, por este mismo Facebook. Dios te bendiga.